hay un desafío que superar, es porque hay una bendición que alcanzar. Yo no le estoy hablando a cualquier persona, le estoy hablando a gente que Dios le puso la oportunidad en la mano y no le está aprovechando, porque está diciendo: pero yo estudié medicina, ¿qué hago yo haciendo Uber? Y hay mucha gente que no ha recibido la bendición del Padre porque no está dispuesto a pagar el precio ni esperar el tiempo de poder establecerse. Vaya conmigo al libro del profeta Jeremías, capítulo 1, verso 4. Hemos estado durante, ya esta sería la 8ª semana, hablando la serie Desafíos de los herederos del reino. Amén. Y hemos utilizado como texto base el libro del profeta Jeremías en el capítulo 1, versículo 4 al 5, para los que llevan nota, 7, verso 10 y 19. Dice de la manera siguiente: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y me dijo Jehová, verso 7, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Verso 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Verso 19. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Amén, aleluya. Habíamos definido la palabra desafío como una tarea que contiene un alto nivel de dificultad, pero no de imposibilidad. Y no hay que irse muy lejos para usted darse cuenta que a diario usted tiene que afrontar situaciones que no son fáciles, pero recordando siempre que Dios nunca nos va a exponer a nosotros a una situación que nosotros no podamos manejar. Amén. Los desafíos siempre han estado, van a estar, están y van a estar. Amén. Pero es bueno saber que cuando hay un desafío que superar, es porque hay una bendición que alcanzar. Amén. Cuando hay un desafío que superar, hay una bendición que hay que alcanzar. Hay una promesa que se va a materializar. La Escritura nos ha mostrado ejemplos de hombres y mujeres que tuvieron que pedirle fuerzas al Creador para poder realizar la tarea que tenían por delante. Dentro de los desafíos que hoy como iglesia tenemos, es que la iglesia aprenda a tener una mentalidad de gobierno, una mentalidad de administrar aquello que Jehová le ha entregado, que Jehová le ha confiado. Hay personas que dicen, y yo creo eso, no hay un libro que le enseñe a usted a ser papá. Usted tiene que aprender en el camino. De hecho, usted tiene un hijo y después tiene otro y tiene que criarlo diferente porque son personalidades diferentes. No hay un libro establecido para eso, pero en cada situación que vivimos, Dios siempre está presente y está dispuesto a escribir una nueva historia con cada uno de sus hijos. Amén. Por esa razón,
calificamos para administrar y para gobernar lo que Dios nos ha entregado. Yo califico para ser el papá de mis hijos. Sí, por absurdo que a algunas personas les parezca, porque empiezan a compararse con otros. No, usted califica para la empresa que el Señor le ha permitido abrir. Usted califica para el ministerio al cual el Señor le ha llamado. ¿Alguien puede decir amén a eso? Alguien puede ahora decir: yo califico, o escríbalo: yo califico para todo aquello que Dios me ha asignado. Los desafíos implican también responsabilidad. Responsabilidad de, como le dijo Dios al profeta, de destruir, de arrancar y de arruinar. ¿Qué cosas? Aquellas cosas que se han añadido a nuestra vida, pero que no forman parte del propósito ni del diseño del Señor. La responsabilidad no es solo derribar y arrancar esas cosas de nuestras vidas, sino también edificar y plantar aquellas cosas que por medio de su Espíritu Santo vamos a lograr discernir que forman parte del diseño de Dios para nosotros. Uno de los desafíos que hablamos que tiene la iglesia es que la iglesia tiene que saber que tiene autoridad. Pero lamentablemente hay gente que ha perdido la autoridad porque ha caminado el evangelio basado en los rudimentos de este mundo, basado en las normas del sistema y no basado en las normas del reino de los cielos. Cuando la iglesia entiende quién es en Dios y lo que Dios representa para nosotros y lo que la Escritura dice que el Padre va a hacer por nosotros, entendemos que tenemos autoridad. Y bueno, como dicen por ahí, que el poder es para usarlo. En el contexto que estamos hablando, si Dios nos ha delegado autoridad, es porque Él quiere que ejerzamos esa autoridad. Siempre he dicho que Jesús nunca entró a un territorio averiguando cuáles eran las entidades de maldad que habitaban y dominaban ese lugar, para ver si ellos le permitían dar una campaña evangelística con sus discípulos y evangelizar y predicar. No. Él sabía que la autoridad estaba en él. Si él estaba en su trabajo, él era un hombre de autoridad. Pero fíjese lo siguiente, recuerdan, no es un asunto de posición. ¿Recuerdan que hablábamos de eso? Él sabía que aunque él no tenía el título de rey como Roma entendía o como los judíos de aquella época podían entender, él sabía que él tenía la autoridad. Lamentablemente hay gente que entiende que la autoridad la da la silla o la posición, pero la autoridad te la da aquel que te llamó. Por eso es que José, sin ser el rey de Egipto, tenía toda la autoridad porque el Padre se la había dado. Le estoy hablando a personas que deben entender que usted tiene la autoridad aunque usted no tenga la posición, porque probablemente no está diseñada la posición para usted, pero sí categóricamente la Biblia dice que donde quiera que usted se encuentre, usted tendrá la autoridad del Padre. Amén. Lo digo de esta manera porque lo sentí como sin desayuno ustedes. Yo puedo entrar a trabajar a una empresa y yo no puedo pretender, sobre todo si es una empresa familiar, de que yo tengo que ser dueño de esa empresa porque yo soy hijo de Dios. Esa posición no está reservada para mí. Pero eso no quita que yo sea un hombre de autoridad. Amén. Amén. Dios nos ha dado dominio sobre lo que nos ha entregado. Y nos ha dicho: quiero que experimentes prosperidad y bendición, que me conozcas a mí. Y la semana pasada habíamos hablado de la importancia de la revelación. Siempre he insistido con el equipo pastoral de la iglesia que ante un mismo hecho que se repite, no necesariamente debemos actuar como actuamos en el pasado.
¿Por qué? Porque tenemos siempre que dejarle el espacio a la revelación. Diga conmigo, revelación. ¿Y qué es revelación? Revelación es la manifestación del carácter, de la voluntad, del deseo de Dios. Por esa razón, cuando caminamos en revelación, no vamos a errar, porque estamos caminando de acuerdo al sentimiento, o por decirlo de alguna manera, de acuerdo a lo que Dios desea que nosotros hagamos. Luego hablamos también de inspiración. Y decíamos que la inspiración era el soplo, era el aliento de Dios dado a un hombre o a una mujer que lo facultaba para poder hablar o para poder escribir la verdad que ha sido revelada, pero sin alterar su personalidad o su forma de ser. Porque Dios hizo a Raymond no para que Raymond parezca Emerson, sino que Dios creó a Raymond para que Raymond sea Raymond de acuerdo al diseño que Dios estableció para Raymond. ¿Alguien está conmigo? Por esa razón vemos en la escritura que a diferentes niveles de revelación, como hubo diferentes hombres que fueron inspirados, hay diferencias en la forma en cómo se narran los hechos. Nosotros no debemos estar comparándonos con nadie. Nosotros debemos buscar la revelación, pero debemos hacerlo de acuerdo a la naturaleza que Dios puso en nosotros. Y finalmente decíamos que la revelación y la inspiración son completadas con la inspiración, con la iluminación. Y la iluminación no es más que el poder entender y decodificar el mensaje revelado. La gente hoy en día necesita moverse bajo esos parámetros de no solamente buscar cuál es la voluntad de Dios en un negocio, en un ministerio, en un trabajo, en la iglesia, en la casa. No es solo buscar la revelación, sino además tratar de hacerlo como Dios quiere que nosotros lo hagamos, entendiendo los procesos en los cuales Dios nos permite, atravesar. ¿Está aquí? Y hoy quiero hablarles de un desafío muy importante para el tiempo en el que estamos viviendo. Y es que la iglesia necesita la manifestación, diga conmigo, manifestación del mover apostólico y profético. Dame el favor, alguien que vaya al colmado me compre 20 pesos de pan. Este nivel de ameme está fuera de serie, es una cosa terrible. Ameme, para los que están conectados y no saben, viene del dominicano, debilitado en grado superlativo. Necesitamos la manifestación del mover apostólico y profético. Ayer yo conversaba con un pastor de Colombia y le decía que el problema es que cuando tú desconoces algo, no solamente pierdes los beneficios que eso te puede ofrecer, sino que te pudieras encontrar operando en contra de aquello que a ti te beneficia. Y para mí no es extraño que el sistema que rige a este mundo se haya empeñado de alguna manera de desacreditar o de desinformar a la gente para que no crea en la importancia del mover apostólico y profético que se requiere en este tiempo. No estoy diciendo que las demás funciones ministeriales no sean importantes en este tiempo, ni estén operando en este tiempo, pero para nadie es cuestionable. Usted llega a un sitio y te dice, ¿quién es usted? Yo soy el pastor Yeyo Bustamante, y nadie va a decir nada. Pero si usted llega a un sitio y te dice, yo soy el profeta Yeyo Pérez, la gente dice, profeta o apóstol. ¿Me sigue? Entonces es necesario que se despierte en la iglesia esa unción apostólica y profética. ¿Por qué? Porque este modelo al cual me estoy refiriendo, modelo apostólico y profético, nos quiere sacar a nosotros del sistema de culto.
Y cuando digo sistema de culto, me refiero al ritual e implantarnos una cultura de reino. A lo que me estoy refiriendo es que cuando nos movemos bajo esta unción y bajo esta autoridad, nosotros adoramos bajo el lineamiento que el Espíritu Santo da en un momento determinado y no en una liturgia preparada y programada. No estoy diciendo que la programación no sea de Dios. Estoy diciendo que aunque nos programemos, hay que dejarle el espacio a la revelación y a la manifestación del Señor. Amén. ¿Está aquí? Porque nosotros mentalmente hacemos esquemas. Después del tiempo devocional, ¿qué viene? ¿El qué? El cultural. Bueno, sí. Y después el mensaje. Y fíjate qué contrariedad, que en el cultural nunca se enseña cultura. Se canta otra vez, pero por parte. ¿Está aquí? Estructuras mentales. Ahora, dentro de esta manifestación del mover apostólico y profético, hay 3 desafíos que afrontar este desafío, hay 3 beneficios que vamos nosotros a recibir. Número 1, diga conmigo, ubicación. Cuando la iglesia se mueve en lo apostólico y en lo profético, adquiere un sentido de ubicación. Nos habla de posicionamiento, es decir, llegar a un punto y establecernos allí. Ha llegado el momento de que la gente entienda que esto no consiste en ir saltando de lugar en lugar o ir probando de mesa en mesa, sino de discernir dónde es que Dios me quiere colocar, y una vez habiendo llegado a ese punto, establecerme ahí. Y establecerme significa echar raíces. Establecerme no significa pasar mucho tiempo, porque hay mucha gente que tiene muchos años en una iglesia, pero no tiene las raíces que debería tener para el tiempo que tiene en esa iglesia. Hay gente que tiene 15 años en la iglesia y no califica ni siquiera para abrirle la puerta a una persona con una actitud o con una gracia de bienvenido. Estoy hablando en español, ¿verdad? Diga conmigo, ubicación. El mover apostólico me dice, hay un lugar que tienes que ocuparlo tú y nadie más que tú. Hay un lugar que tienes tú que hacer las diligencias por llegar, y una vez habiendo llegado, tienes que establecerte. ¿Qué quiere decir eso? He llegado a Ministerio Río de Vida, o has llegado a una empresa. Abre tu mente. Esto no consiste en 4 paredes un domingo. No. Esto consiste en que esa unción te acompaña. He llegado a este lugar. ¿Qué es lo que necesito para establecerme? Necesito agotar este proceso. Yo lo voy a agotar, pero me voy a establecer. Necesito esperar este tiempo. Yo lo voy a esperar, pero me voy a establecer. Y hay mucha gente que no ha recibido la bendición del Padre porque no está dispuesto a pagar el precio ni a esperar el tiempo de poder establecerse. ¿Y cuál es el peligro de eso? Que el que no está establecido, cualquier brisa se lo lleva. Pero yo doy gracias al Señor, porque aquí hay gente que ha llegado a donde Dios lo envió y ha establecido su lugar aquí. Alguien debe gritar amén, 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 amén. Mire, yo se lo digo de otra manera. Y yo sé que, bueno, hermano, después que usted tiene 29 años en una iglesia y 15 predicando, en algún momento te tuvo que haberlo dicho. Estudiando odontología, entré a trabajar en un banco, porque para mí trabajo, yo decía, bueno, como mis padres no me pueden pagar la universidad, yo tengo que trabajar. Y conseguí un trabajo en el Banco Metropolitano como verificador. Y fíjese, hermano, me acuerdo como ahora que llenando la solicitud me preguntaron a mí qué equipos de oficina yo sabía usar.
Y yo dije, bueno, yo he sacado copia. Copiadora. Y había hecho un cursito ahí esto es para algunos entendidos, de Lotus 1, 2 y 3, de DOS, de Database. Eso es ciencia. Lleno mi formulario y entro como verificador. ¿Qué hacía un verificador, Manuel? Verificar. Había un digitador. Todos los depósitos que hacían en el banco, en caja lo procesaban, lo preparaban y lo subían al departamento de prueba y tránsito. Allí un digitador agarraba y digitaba rapidísimo los cheques, los depósitos. Y entonces imprimía el listado y yo me encargaba de verificar que lo que él digitó se correspondía con los cheques. Y yo me echaba el día entero ahí, miren. Y me pagaban por eso. Pero ¿cuál es el punto? Yo no llegué diciendo, oh, pero Dios mío, qué mal me ha ido a mí, y yo no soy tu hijo. ¿Cómo es posible que tú, sabiendo lo fiel que te he sido, estudiando odontología, tú no me consigues un trabajo en un consultorio dental, en una clínica de un famoso, y me conecta con alguien de cuarto que yo pueda después sacar de aquí mi clínica? No, hermano, sepa que lo que le estoy diciendo es porque yo lo viví. Yo llegué a ese banco y yo dije, oh, pero yo estoy en este banco, y en la forma, si yo le cuento como yo entré, usted se va a dar cuenta, al igual que yo, que fue Dios que me posicionó ahí. Y yo dije, yo no puedo estar en el banco pensando que yo debía estar en una clínica. Si estoy en este banco, yo me voy a establecer aquí por el tiempo que Dios me diga. ¿Y sabe qué pasó? Yo le dije a la jefa después de unos meses, ¿qué yo tengo que hacer para convertirme en digitador? Pero ¿para qué tú quieres ser digitador si tú estás estudiando algo que no tiene que ver con banca? Y yo le dije, porque no me puedo quedar simplemente verificando. Yo tengo también que aprender a digitar. Y cuando aprendí a digitar, le dije a la jefa mía, ¿qué tengo que hacer para yo aprender a hacer lo que usted hace? Y ella dice, bueno, es que yo no tengo tiempo para enseñarte. ¿Y sabe lo que yo hice? Yo aprovechaba los días que tenía clase, como hasta las 2 de la tarde o hasta las 12. Yo entraba a las 4 de la tarde. Y yo me iba temprano para el trabajo y me sentaba al lado de ella con una libreta a escribir paso por paso. Paso número 1, ella le da un botón en la computadora que dice Escape y la prende. Y así lo hice todo. Y el final del testimonio es el siguiente: que aquel odontólogo, estudiante, aspirante odontólogo que entró a trabajar en prueba y tránsito del Banco Metropolitano, terminó años después siendo el subencargado del departamento de prueba y tránsito. Pero ¿qué es lo que yo pude ver allí? Que fue gracias a ese trabajo que el Señor me dio que yo pude financiar la carrera que yo quería estudiar. Yo no le estoy hablando a cualquier persona, le estoy hablando a gente que Dios le puso la oportunidad en la mano y no le está aprovechando, porque está diciendo, pero yo estudié medicina, ¿qué hago yo haciendo Uber? Mire, hermano, si a usted le tocó hacer Uber ahora, haga Uber, pero establezcase en el tiempo y en la dimensión que Dios a usted le ha permitido estar. Mire, yo creo que más claro de ahí no se lo puedo explicar. ¿Hay alguien aquí? Mira, que tengo un trabajito para ti. ¿En qué? Bueno, lo que pasa es que yo soy administrador y tú sabes que eso no tiene que ver con mi área. No saben que Dios puede sacar agua de una piedra. Y yo recuerdo a un amado hermano de nuestra congregación llamado Enedino Santana, que él durante muchos años le trabajó a una empresa muy reconocida en el país. Y él un día dijo, fui ingeniero agrónomo y en la universidad nunca estudié de lo que estoy viviendo. He vivido de la palma africana y no aprendí eso. Ahora, hermano, ¿usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Yo lo que venga, si tengo la revelación,
ubicación, el Señor me va a dar la inspiración para hacerlo de forma correcta. Yo, si tengo la revelación y hago las cosas de forma correcta, tendré la iluminación para entender que hay propósito de Dios en todo lo que yo pueda hacer. Diga conmigo: ubicación. Llegar y establecernos. ¿Qué quiere decir eso? Déjame ver, porque espérate, Dios mío. ¿Qué quiere decir eso? Que si he llegado a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Si he llegado a la verdad, aquí es que me voy a establecer. Voy a dejar de jugarle el juego al enemigo de que no, yo voy a soltar esto. ¿Y a dónde puedes ir tú a conseguir algo que sirva si tú rechazas la verdad? Y yo no sé cómo es que hay pastores que se ofenden con alguna gente. Pastor, yo me voy de aquí porque aquí no hay unción, no hay gracia, no hay fuego, lo que sea, por el motivo que sea. Se van y ellos se frustran. Pero ¿cuántos ángeles se le fueron a Dios y él se frustró? Alguien que por favor me explique. No. Si usted entiende que bueno. Pero a Jesús, oiga hermano, dice la Biblia que a Jesús, dice la Biblia, que algunos que seguían a Jesús, oye esto, Marlene, en un momento dijeron que decidieron ya no andar más con él. Oiga hermano, se congregaban en la iglesia de Cristo y dijeron que no, que ese pastor no era, que era otro. Si usted llegó a la verdad, ¿qué dice la Escritura? Cómprala, la perla, y no la venda. ¿Está aquí? Para poder hacer esto, es necesario un cambio de mentalidad. Y si tu mentalidad cambia, y si tu mentalidad cambia, cambiará tu entorno. Tu cosmovisión cambiará. Por eso es que escuchamos gente decir que en medio de la situación más difícil hay muchas oportunidades. El mover apostólico y profético trae ubicación en cuanto a tiempo. ¿Dónde estás y hacia dónde tú vas? Y no olvidemos de que Dios no es un Dios de sucesos, sino un Dios de procesos. Por eso entendemos que hay propósito de Dios detrás de todas las cosas. Yo se lo pongo de esta manera. Y por favor, aplíqueselo usted como usted quiera. No quiera usted imaginarse cuántos años teníamos nosotros la intención de hacer estas transmisiones online. Porque donde quiera que yo iba, en la República Dominicana y fuera del país, la gente me caía arriba y decía: pero apóstol, ustedes tienen que, o sea, usted no puede predicarle en la mesa a gente, usted tiene que predicar más para afuera. Y entonces cuando sacaba raíz cuadrada y todo y buscaba colaboradores, no daba. Mire que todas estas cosas que usted tiene, tuvo que venir COVID. Lo que un profeta no logró, que dijo: así te dice el Señor, proyecta, publica, levántate, compra. Un profeta, un virus. ¿Está aquí? Número 2, diga conmigo: restauración. El mover apostólico y profético va a restaurar las cosas. Y cuando hablamos de restaurar, no nos estamos refiriendo de volver al punto de partida de nuestro pasado, sino al punto de partida de Dios. Lo explico.
Una cosa es yo ir al punto de partida donde todo comenzó y yo empecé a cargarme de cosas que no debí cargarme. Y otra cosa es yo ir al punto de partida donde Dios me dijo, comienza de nuevo. Y es bajo esa unción que siento en mi espíritu declararte esta palabra ahora. Hoy hay un comienzo, hay un punto de partida. Hay cosas que por más que lo has estado disimulando, vuelves a rumiarlas, vuelves a recordarlas, vuelves a pensar que todavía están contigo. El mover apostólico y profético de este tiempo le dice a la iglesia, es tiempo de comenzar de nuevo, pero no a partir de lo que tú empezaste, sino a partir del modelo que Dios estableció. Por eso fue que Dios le dijo a Jeremías, yo te hice profeta a las naciones. Pero yo me imagino a Jeremías diciendo, pero es que cuando yo me echo para atrás, yo lo que recuerdo, estoy parafraseando para que los teólogos y rabinos no me vayan a fusilar. Jeremías diría, pero es que yo lo que recuerdo, que a mí lo que me gustaba era tumbar mango en el monte, y yo no quería, cada vez que mi mamá me llevaba a la iglesia, yo peleaba. ¿Cómo tú me dices eso? Dios le dice, no, es que no es volver al principio de lo que tú recuerdas. Te estoy hablando de volver al inicio de donde yo te diseñé, la mesa de trabajo donde yo hice el diseño de tu vida. Estoy hablando de que ya aquello que te turbaba no debe turbarte más. Aquello que te preocupaba no debe preocuparte más. Y te reto, te desafío a que des un paso de fe adelante, dejando atrás lo que te estaba deteniendo. Fíjese, lo profético está relacionado a lo que Dios anticipa, por decirlo de alguna manera. No lo tengo, no lo veo, pero Él me lo anuncia o me lo muestra para que yo me prepare de tal forma que califique para administrarlo cuando llegue. ¿Alguien está conmigo? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué forma parte del desafío, Laura, lo profético? Porque lo profético se ha malentendido en las últimas décadas o años, por decirlo así. Porque entendemos que lo profético es, así te dice el Señor, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro, viene aquí, viene allá, y la gente, wow. ¿Alguien me sigue, verdad? Yo no tengo nada en contra de ese tipo de declaraciones cuando vienen de parte de Dios. Amén. Porque misteriosamente, voy a poner un ejemplo para ilustrar. Misteriosamente, puede una persona estar en un escenario e identificar a 2 o 3 empresarios, y de repente la línea de su mensaje cambia a que tú tienes que dar lo que Dios te ha dado. El empresario que quizás está en una situación crítica en su negocio dice, pero Dios me tiene que estar hablando. Por eso es que la revelación no la puede tener nada más el apóstol. La revelación es responsabilidad de ustedes también. Porque cuando usted camina bajo la revelación, a usted no lo manipulan. ¿Aló? ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, se ha desvirtuado. Y simplemente se va a esos puntos. Repito, no estoy en contra siempre y cuando sea Dios que lo esté diciendo. Sin embargo, el rol profético, además de anunciar, óyeme bien, además de anunciar lo que está por venir, tiene como función denunciar y confrontar. Aleluya. Tócame un chin para que no me dejen solo esta gente, que no tengo que dejar. Anunciar, pero también denunciar y confrontar. Dios te denuncia, para usar el lenguaje, y te confronta, pero no con la intención de destruirte.
sino de restaurarte. Esa es la unción profética. No es cortar piernas. No, ese tipo corta en el aire. Y usted ve que muchas de las características de lo que dicen ser profeta es que dicen que no tienen pelo en la lengua. Pero esa no es una característica bíblica de un profeta. Porque si decimos que esta es una característica sine qua non de un profeta, estamos malinterpretando el sentido de ese ministerio. No es cortar piernas, sino restaurar esas piernas para que esas piernas lleguen a su destino en el Señor. Amén. Amén. La iglesia, entiéndalo, no es una organización, es un organismo vivo. En una organización se desecha o se reemplaza lo dañado, pero en la iglesia se restaura lo averiado para que funcione de acuerdo al diseño. No se sientan mal si a usted le dicen que usted apoya el pecado. Voy a abrir un paréntesis. Una cosa es que usted consienta y apoye el pecado y llame bueno a lo que Dios llama malo. Es otra cosa, no es de eso que estoy hablando. Y otra cosa es que usted al pecador, usted lo ame, lo abrace y lo restaure para que él alcance su propósito en Dios. Que la gente no entienda esa acción y le diga que usted apoya el pecado, allá ellos. Pero yo he visto muchos videos en las redes de mascotas que las rescatan en un estado crítico que nadie quisiera ni siquiera ponerle la mano, pero cuando son tomadas y son tratadas, el perrito vive llorando y quejándose porque el proceso es doloroso. Pero después que sanan sus heridas, no hay una expresión de gratitud y de amor de esa mascota hacia quien lo curó. No sé si estoy hablando claro. Yo no vine aquí a hablarle como Leonel Fernández. Yo vine a hablarle a ustedes como Emerson Espinosa en español. ¿Usted me está entendiendo? Le estoy diciendo a usted que lo que Dios determinó bajo una unción profética no es que usted salga con un machete a denigrar a las prostitutas, a todo lo que usted entienda que es pecado, a denunciarlo como que usted es la máxima expresión de la santidad, sino que a mientras mayor cantidad de pecado usted vea en la gente, mayor compromiso usted tiene que tener, no de que ellos sean cortados, sino de que ellos sean reparados. Y para que ellos sean reparados se necesita una iglesia que diga: no me importa lo que digan, yo lo voy a ayudar. Como me dijeron a mí una persona en un ambiente. En esta ocasión sí voy a omitir los nombres para no. Apóstol, ¿y usted conoce a fulano o a fulana de tal? Sí, porque si nada más digo fulano, piensan a buscar. ¿Usted conoce a fulano o a fulana de tal? Sí. ¿Y ustedes se tratan? Sí, claro. Mire, si yo fuera usted, yo ni le hablara, ni dejara que yo salir en una foto atrás donde le tiraron una foto a él o a ella. De hecho me lo estaba diciendo un profeta. Y digo yo, ¿y por qué? Y él dice: porque todo el mundo a usted lo conoce y su reputación pudiera verse afectada, porque todo el mundo lo va a asociar a usted con las malas prácticas que él o ella está haciendo. Y mi respuesta fue: mientras yo entienda que puedo hacer algo por él, no es que yo lo desconozco, pero mientras yo entienda que puedo hacer algo por él o por ella para que cambie, a mí mi reputación no me importa. Porque más que mi reputación, ha de ser la bendición de que Dios se digne en usar a una vasija de barro para reparar a otra vasija de barro. A mí no me importa que me digan que yo apoyo el pecado. Solamente Dios sabe que entendiendo la iglesia que tenemos que amar y reparar,
Lo que el sistema interprete es otra cosa. Y bueno, y déjenme terminar esto aquí ya. Diga conmigo: ubicación, restauración. Y el mover apostólico y profético aporta dirección. Diga conmigo: dirección. El profeta alinea a la iglesia con el propósito de Dios. No sé, quizá los ingenieros, los arquitectos me corrigen, pero me viene la ilustración siguiente. El mover profético funcionaría como el arquitecto que ve el diseño y lo plasma en un plano. Pero el apóstol o la unción apostólica toma ese diseño y es como si fuera el ingeniero que edifica y materializa lo que estaba en el dibujo. ¿Me captan la idea? Mi pregunta, obviamente no en un contexto dominicano, porque sabemos que aquí el maestro constructor es agrónomo, ingeniero, agricultor, publicista, todo lo hace todo. En un contexto de legalidad y de normativas reguladas, mi pregunta: ¿es éticamente correcto que el ingeniero se sienta superior al arquitecto? No responda. Permítame preguntarle a un arquitecto. Arquitecto, ¿es éticamente correcto eso? No. ¿Es éticamente correcto que el arquitecto se sienta superior al ingeniero por ser el portador del diseño? No. ¿Es éticamente correcto que el ingeniero, aún habiendo recibido el plano, construya la edificación obviando o ignorando al arquitecto? No. Y viceversa. ¿Qué nos dice eso? Que es necesario para una correcta edificación el trabajo en común, en unidad, que haya una sinergia entre el arquitecto y el ingeniero que está aquí. Yo no puedo decir que el ingeniero es más importante, ni puedo decir que el arquitecto es más importante. Para que no se me sientan mal, está bien, voy a extender el ejemplo. ¿Puede el ingeniero y el arquitecto ignorar al mezclador? ¿Se entendió lo que pregunté? ¿Puede ignorar al que prepara la mezcla? No. Cada uno es importante. De ahí es que la Escritura enseña que los dones ministeriales no son estructuralmente verticales, sino horizontales, donde no hay nadie superior a nadie, sino que todos trabajan armónicamente para la edificación de la estructura que estaba en el diseño del Padre. Así funciona lo apostólico con lo profético. El apóstol no es más que el profeta, ni el profeta más que el apóstol, ni ellos dos más que los maestros evangelistas, ni que el que sirve ni que el que reparte, sino que el desafío que tiene la iglesia es que cada quien le dé gloria al Eterno por la función que le ha dado dentro del cuerpo de Cristo. Dirección. ¿Cuál es el camino a seguir? Así es que quiero orar en esta hora.